Bienvenidos a este especial de soluciones veraniegas de KS Report. Tenemos con nosotros al profesor Steve King, con quien hoy hablaremos de una posible solución a una hipotética nueva crisis financiera. Steve, ¿qué tal? Bien, Max. Encantado de estar aquí. Steve, antes teníamos ciclos económicos. Ahora lo que tenemos son crisis financieras que son mucho más dañinas. Así es, si hacemos una analogía entre los ciclos económicos y la salud y establecemos que los ciclos económicos son como el pulso, con sus altibajos en función de la actividad, entonces podría decirse que una crisis financiera es como un infarto y, como tal, lo más sensato es intentar evitarlas y sobre todo no crear aquellas situaciones que las hagan más probables. El problema es que los banqueros y los organismos reguladores no contribuyen precisamente a reducir la probabilidad de esta crisis, por lo que lo más seguro es que tengamos estos infartos de forma habitual. El problema es que la élite socioeconómica parece beneficiarse enormemente de las crisis, como sucedió en la del 2008, en la que aquellos que tenían 10 millones de dólares ganaron 50 o 60 millones más gracias a la información privilegiada que les pasaron entidades como Goldman Sachs sobre su próximo rescate, en lo que constituye una verdadera guerra asimétrica entre los que están dentro del sistema y los que no. ¿Tengo razón al formularlo así? Desde luego, y un factor clave es el gasto público, que si lo comparamos con el que había justo antes de la Gran Depresión, resulta ser 5 veces superior. Es cierto que el aumento del gasto público puede tener un cierto efecto positivo cuando disminuye la inversión del sector privado, contribuyendo a equilibrar las cosas un poco. Sin embargo, los inconvenientes son dos. Uno es la enorme cantidad de deuda privada que genera este rescate gubernamental destinado a salvar el sector financiero, una deuda que es con creces la más elevada que hayamos tenido en cualquier momento de la historia del capitalismo, por lo que el problema también es mayor. Y el segundo inconveniente es que los políticos se han acostumbrado a tener un sector financiero tan grande que creen que es una parte natural de la economía y no pueden imaginarse un mundo sin ese sector financiero gigantesco, lo cual no es de extrañar si tenemos en cuenta el enorme grado de complicidad, casi intimidad diría yo, que existe entre el sector financiero y los políticos. Antes, cuando estallaba una crisis, las empresas afectadas quebraban y desaparecían. Ahora reciben una enorme inyección de dinero público y son rescatadas, por lo que acaban embolsándose una fortuna gracias a una crisis que han creado ellos mismos. Así pues, más que un complejo militar-industrial, yo creo que a día de hoy puede decirse que tenemos un complejo financiero político. ¿Quiere decir entonces que la flexibilización cuantitativa nace de las relaciones íntimas entre dos banqueros centrales? Sí, aunque en esas relaciones hay mucho sexo y poco amor. No, ahora en serio, estamos ante un caso típico de falta de comprensión del capitalismo por parte de los economistas que les lleva a tomar una serie de medidas tenues que al final no sirven de nada. Por ejemplo, mentiríamos si dijéramos que la flexibilización cuantitativa ha sido un completo fracaso a la hora de estimular la economía. Ahora bien, lo que sí es cierto es que ha agravado los síntomas de la crisis. Recordemos que el incremento de la deuda privada fue la causa de la burbuja de las hipotecas basura que se creó en Estados Unidos y que infló el precio no solo de la vivienda, sino también de las acciones. Y claro, como a los economistas y a los bancos centrales les parece bien que suban las acciones, hacen todo lo posible por conseguirlo, lo que hace que mucha gente gaste por encima de sus posibilidades reales en términos de riqueza. El problema es que para tratar un síntoma como el incremento del precio de los activos, el remedio que se utilizó fue subir su precio aún más. Y esa no me parece la mejor cura que se le pueda dar al problema. Steve, a mí me suele hacer gracia cada vez que oigo el término riesgo moral, que tanto emplean los economistas y los banqueros centrales para describir lo que ocurre cuando se deja que los banqueros cometan demasiados fraudes o que flexibilicen demasiado las cosas para encubrir los delitos que cometen en Wall Street. Pues bien, esos son los mismos que cuando se les habla de la posibilidad de implantar una renta básica universal dicen, en absoluto, eso acabaría con la moralidad de las personas y las alejaría de la ética del trabajo, borrando de un plumazo su espíritu emprendedor. Lo que pasa es que los banqueros que dicen eso no se dan cuenta de que ellos tampoco hacen nada para ganarse el dinero gratuito que les dan y que utilizan para especular y comprar activos, sabiendo que si tienen algún problema los rescatan y listos. Vamos, que en el mundo existe una división moral. La élite carece por completo de moral, aunque quieran vendernos lo bonito utilizando términos como riesgo moral, mientras que el resto sí que tiene que atenerse a la ley, a la moral y a la ética. ¿Cómo es posible que vivamos en un mundo con ese doble rasero y que la mayoría se vea obligada a tener en cuenta los aspectos morales, mientras la élite piensa que la moralidad es simplemente una molestia?
Pues sí, tiene razón, es una situación lamentable. No es de extrañar que la gente haya dejado de confiar en esos mal llamados expertos. Mire, yo sigo confiando en los ingenieros, los médicos, los científicos, pero nunca he confiado en los economistas. Y ahora con eso del riesgo moral, han conseguido que los pobres no puedan acceder a la renta básica. El problema es que el riesgo moral ya no les importa tanto cuando se trata de encubrir todas las tropelías del sector financiero, que siempre acaban impunes. Por tanto, el sistema está totalmente desequilibrado y no es de extrañar que la gente muestre su hartazgo y prefiera lanzar una granada de mano al Parlamento antes que votar a un candidato que pueda hacer las cosas mejor. En sentido figurado, por supuesto. Por cierto, antes el ciclo económico era una solución natural a las malas prácticas económicas. Sin embargo, ahora los gobiernos intervienen para proteger precisamente a los autores de esas malas prácticas, como acaba de decir usted. ¿Hay alguna forma de que el pueblo pueda eludir a los legisladores? ¿Quizá creando bancos estatales? ¿O adoptando el Bitcoin? ¿Qué le parece, Steve? Creo que tenemos que diversificar el sistema financiero. Esa es una de las cosas más importantes porque, si se fija, el principal objetivo de la política económica convencional y también de los políticos ha sido fusionar a los distintos sistemas financieros en uno y acabar con las distinciones entre sus diferentes componentes. La ley Glass-Steagall diferenciaba entre los bancos minoristas y los bancos comerciales a la hora de prestar dinero a los clientes, y también existía una diferenciación clara con los ahorros y préstamos. Vamos, que todo el ecosistema financiero estaba dividido en pequeñas partes. Si lo comparamos con el medio ambiente, sería como decir que existían diversas variedades de patatas. Sin embargo, a día de hoy nos hemos dejado llevar por un pensamiento económico único que cree que basta con tocar la economía con una varita mágica para que todo esté perfecto, y que el sector financiero es capaz de tomar decisiones sensatas. También han apoyado todas las fusiones y adquisiciones que se han producido, como la del Bank of America, y que han reducido el número de grandes empresas, homogeneizándolas y haciéndolas responsables del préstamo de forma casi universal. Eso por no hablar de los ahorros y préstamos que también han sido borrados del mapa. Insistiendo en la analogía que hacía antes con las patatas, sería como decir: vamos a llevar un tipo único de patata a un país como Irlanda y ver qué pasa. Lo que pasa es que cuando llega una plaga que afecta a las patatas, destruye todas las cosechas porque no existen diversos genotipos. Pues bien, eso mismo sucede con las finanzas. Si tuviéramos una estructura diversificada con distintos tipos de instituciones financieras, algunas de las cuales prestarían dinero a las empresas, otras a las familias, otras al sector inmobiliario, etc., esa diversidad nos daría algunas posibilidades de sobrevivir a la crisis. Sin embargo, el escenario actual está marcado por una uniformidad a gran escala, y eso es precisamente con lo que hay que acabar. Su comparación con la agricultura y el medio ambiente es acertada. Por ejemplo, el aumento de los monocultivos en el medio ambiente ha generado todo tipo de problemas, como ya vimos durante la hambruna de la patata. Y como estamos viendo ahora con esas enormes plantaciones de bananas de un solo tipo, que resultan de lo más peligrosas porque si hubiera algún problema con ellas, las afectaría a todas por igual y nos quedaríamos sin bananas. Eso es lo que pasa cuando no hay diversidad. Y en un sistema capitalista como el que supuestamente tenemos, cabría esperar que se entendieran bien estos conceptos de competencia y diversidad. Sin embargo, los medios financieros dominantes siguen vendiéndonos esa idea del monocultivo, que en el ámbito financiero significa endeudarse con Japón prácticamente a costo cero y comprar activos caros una y otra vez, hasta que, como sucedió durante la hambruna de la patata, la economía se resienta gravemente por culpa de la falta de competencia. ¿Sería justo decir que la economía actual no fomenta la competencia? Desde luego. Este es uno de los principales peligros de los que ya advertía Adam Smith hace muchos años, el riesgo de conspiración contra la opinión pública. Es importante que tengamos a nuestra disposición una serie de mecanismos que logren, en cierta medida, impedir que el capitalismo se fusione por completo. Fíjese, por ejemplo, en el sector de la informática. Las empresas del mundillo que más crecen no existían hace 40 años. Fueron los beneficios derivados de las empresas pioneras como IBM los que dieron lugar al nacimiento de otras como Compaq o Microsoft. Vamos, que el capitalismo tiene esa capacidad de renovar la competencia. El problema es que también puede dar origen a grandes monopolios. Y por cierto, hay otra cosa que los legisladores tampoco acaban de entender. Que haya competencia no significa que hagamos todos lo mismo. De hecho, la competencia significa diversidad. Y la diversidad es un elemento que se está perdiendo en el sector financiero, por lo que si surge un problema con un elemento del capitalismo, se viene abajo todo el sistema. Y da igual a qué banco acuda un cliente a pedir un préstamo, todos le concederán un préstamo irresponsable. En cambio, si tuviéramos la diversidad que deberíamos tener y que la ley Glass-Steagall intentaba mantener en parte,
las crisis financieras no supondrían un hundimiento de todo el sistema. Así es. Cuando yo empecé a trabajar en Wall Street a principios de los años 80, había un montón de agencias de corretaje por todo Estados Unidos como PaineWebber, Smith Barney y un largo etcétera. En cambio, ahora todas esas agencias han desaparecido, fusionándose en unas pocas grandes empresas que conspiran las unas con las otras, monopolizándolo todo, extrayendo riqueza y evitando cualquier atisbo de competencia. Menos mal que ahora tenemos el Bitcoin, que puede ser una alternativa a todo esto. ¿Tiene usted en cuenta, de alguna forma, el Bitcoin en su forma de ver las cosas, Steve? Un poquito, aunque su aspecto técnico puede llegar a ser un problema. Hay quien compara el Bitcoin con el oro en tanto en cuanto existe una cantidad finita de Bitcoins, 21 millones, y la oferta de oro también es limitada. Para producir más, habría que esperar a que chocaran 2 estrellas de neutrones y que los restos cayeran sobre nuestro planeta, cosa que parece poco probable. El problema es que cualquiera puede crear una nueva divisa digital. Ahí es donde la comparación se desmorona. Además, el tiempo que se necesita para procesar el código único de las tablas de dispersión y verificar las transacciones de 10 minutos aún no es una base suficiente como para generar una divisa estable. Y encima el precio sigue siendo demasiado volátil, aunque eso a la gente no le importa mientras el precio siga subiendo, como está pasando ahora. Ahora bien, el dinero es un elemento que llevamos siempre con nosotros y que nos permite conocer el valor, por ejemplo, de un cartón de leche. Y a nadie le gustaría llegar un día a la tienda de la esquina y ver que la leche ha pasado a cambiarse por la mitad o por el doble del dinero que llevamos encima. Por eso yo creo que hay ciertos aspectos del Bitcoin que no encajan con esa supuesta función monetaria. Lo que sí es cierto es que ofrece una alternativa a la hora de efectuar transacciones en un momento en el que el sistema crediticio privado se viene abajo, cosa que a mí me parece estupenda, puesto que los que están al mando del sistema crediticio no hacen sino empeorarlo. De hecho, ni siquiera son capaces de entender cómo funciona. Por tanto, todo lo que sean divisas paralelas como el Bitcoin y formas alternativas de efectuar transacciones es bienvenido en este momento, porque nuestro sistema está en manos de unos ineptos que apuestan por el monocultivo cuando la economía debería estar marcada por la diversidad. De acuerdo. Steve King, gracias por haber estado en este episodio de Soluciones Veraniegas. Y a nuestros espectadores, no se pierdan la segunda parte, tenemos mucho más. Trabajamos en la televisión siria. Me llamo Yara Saleh, soy reportera de Tartus. Nos grabaron 2 veces. En este vídeo los terroristas formulan sus demandas. Nos trajeron aquí, a la Escuela Superior Islámica para Niños. Después vino su jefe y dictó nuestra sentencia de muerte. Filma. Sigue filmando. Sigue. Fui herido en la cara, me rompieron el cráneo y me pusieron un implante. Créanme, ser corresponsal de guerra causa una verdadera adicción. Se estima que el número de muertos llega aproximadamente a 50 y que mucha más gente resultó herida. Es mi trabajo y mi trabajo es lo más importante. Bienvenidos de nuevo a este especial de Soluciones Veraniegas de Kaiser Report. Es hora de hablar con Carl Denninger, de MarketTicker.com, que cree tener la solución para los males que, según él, aquejan a la sanidad estadounidense. Bienvenido de nuevo, Carl. ¿Qué se le ha ocurrido? Bueno, se me han ocurrido muchas cosas, aunque podríamos empezar por hacer cumplir la legislación vigente. Por ejemplo, existe un conjunto de leyes que llevan más de 100 años en vigor y que pertenecen al capítulo 1 del Código Civil de Estados Unidos, conocidas coloquialmente como leyes Sherman, Clayton y Robinson-Petman, aprobadas tras los famosos robos realizados por los ladrones de guante blanco, que tuvieron lugar a finales del siglo XIX, cuando los cárteles y sectores enteros se dedicaron a estafar al consumidor de forma flagrante. El objetivo de estas leyes aprobadas por el Congreso
era ilegalizar los intentos de monopolizar o restringir el comercio, castigando con multas de $100 millones a todas las empresas que lo hicieran y con penas de cárcel de hasta 10 años a las personas que cometieran este delito, tipificado como delito grave. Y claro, una multa de $100 millones es más que suficiente para que una empresa tenga que cerrar. De hecho, ese era el objetivo, obligar a cerrar a las empresas que delinquieran. Pues bien, si esa ley se aplicara y se eliminaran las protecciones que concede el Congreso, el problema estaría resuelto. Hace poco, Max, leía una noticia sobre un abogado autónomo con esclerosis múltiple que necesita $70,000 al año para pagar su tratamiento. Lo que significa que si trabaja para una empresa, la empresa tiene que pagar un dineral en seguridad social. Ahora bien, lo que no contaba la noticia es que el mismo tratamiento está disponible en Canadá o en el Reino Unido por tan solo $500 al año. Es decir, una cantidad que él mismo podría pagar fácilmente de su propio bolsillo. Pues eso es culpa de los monopolistas y rentistas que explotan el sistema y esquivan la ley gracias a los políticos de Washington. Y claro, la gente no puede hacer nada al respecto porque las enfermedades no se pueden externalizar a otro. Si una persona está enferma, no le queda otra que ir al hospital. Así pues, tiene usted razón en lo que dice. Hay que aplicar el Estado de Derecho. El problema es que en muchos estados de Estados Unidos no se aplica. Por ejemplo, hay muchos laboratorios farmacéuticos que incumplen la ley Sherman contra el monopolio. De hecho, incumplir la ley parece haberse convertido en el pasatiempo nacional. No tenemos más que preguntarles a los de Goldman Sachs o a los de JP Morgan, cuyo comportamiento es un modelo para el resto de los estadounidenses. ¿Qué se puede hacer al respecto, Carl? Pues tenemos que solucionarlo, eso está claro. En Estados Unidos, la sanidad ha pasado de suponer el 3 o el 4% del PBI en los años 50 y 60 a representar prácticamente el 20% hoy. Y entre los programas Medicaid y Medicare, el gasto aumenta desde hace 30 años a un ritmo anual del 9% en el balance general del Estado. Eso por no hablar del sector privado, donde cada año sube en torno al 10, 12 o 15%. Ya ocurría con el plan sanitario de los años 90, y hoy sigue sucediendo. Basta con hacer un simple cálculo para darnos cuenta de que el gasto sanitario va a acabar con Estados Unidos si no se le pone freno. El país se ha convertido en una especie de anarquía y llegará un punto cuando los estadounidenses se rebelarán y dirán, o arreglamos el problema, o acabaremos todos enfermos, arruinados y, en último término, muertos. Ese es el destino que le espera a cualquier estadounidense, por muy sano que esté. Si no, se frena el problema, Max. Acaba de decir que en Canadá el tratamiento contra la esclerosis múltiple cuesta $500 al año frente a los 70,000 que cuesta en Estados Unidos. ¿Y eso por qué? Porque en Canadá tienen un sistema sanitario con un único pagador. ¿Es esa la solución, Carl? No, porque mire, en los países donde se ha adoptado este sistema, no se ha hecho nada por abordar el problema de los monopolios, más allá del monopolio de los fármacos. Y aunque el sistema parezca bueno, lo que ha hecho en realidad ha sido trasladar los costos a Estados Unidos. ¿Qué pasaría si Estados Unidos quebrara? Pues que los costos para estos países se dispararían. Estados Unidos tiene una población de unos 330 millones de habitantes frente a los 6 o 7 mil millones de personas que viven en todo el mundo. ¿Y cuántas personas viven en el mundo industrializado? Muchas más que la población estadounidense. Por tanto, ¿qué cree usted que les pasará a estos países si Estados Unidos reduce sus costos un 90%? Mire, voy a hablarle de nuestro caso concreto. Nosotros pagamos cerca de $20,000 al año en seguros de salud, que no es lo mismo que en sanidad. Pues bien, resulta que el estado de Carolina del Norte quiere subirnos el precio más del 20%, y sin embargo no está contratando más médicos.
Lo único que aumenta, aparte del precio, es la burocracia, cuyos miembros, como los directores generales de estas empresas, cada vez ganan más dinero, en torno a 50 o 60 millones al año. Así pues, podría decirse que se trata de una situación en la que hay un depredador y una presa. Las personas que necesitan atención médica son tratadas como en los Juegos del Hambre. El objetivo es cazarlas y matarlas a cambio de su pellejo. Por tanto, el tema va más allá de un mero comportamiento monopolista, irresponsable y depredador. Es un ejemplo de maldad pura y dura. Es aún peor, Max. Fíjese, por ejemplo, en los datos sobre el crecimiento del empleo del Instituto Nacional de Estadística de Estados Unidos. El mes pasado, se añadieron $800 millones en administradores que no curan ni tratan a ningún enfermo al presupuesto sanitario de Estados Unidos que sufragamos todos los contribuyentes. Y en los últimos 20 años, el número de facultativos no es que haya aumentado demasiado, que digamos, mientras que el de administradores, que no curan a nadie pero que todos extraen un salario, lo ha hecho exponencialmente. Habrá quien piense que 800 millones son pocos, pero si sumamos esos 800 millones mes tras mes, hablamos de una cifra de enormes dimensiones que encima no deja de crecer. Por eso tenemos que acabar con esto. O fíjese también en las compañías de seguros de salud que dedican el 20% de sus ingresos a gastos generales y administrativos, mientras que Amazon destina solamente el 2%. ¿Cómo puede sobrevivir una empresa en un mercado competitivo cuando otras dedican mucho menos dinero a algo que ellas? Pues de ninguna forma, salvo que ostente una posición de monopolio que le permita cobrar a sus clientes lo que le venga en gana. Por eso, pueden contratar a toda esa gente que en realidad no hace nada. Así es, se parece sospechosamente a lo que sucede en el sector penitenciario de Estados Unidos, que se ha convertido en lo que ha venido a llamarse el complejo penitenciario industrial, formado por toda una serie de operadores penitenciarios privados que están compinchados con los municipios y que, para asegurarse de sus ingresos, necesitan que se alcance en las cárceles unos niveles de ocupación determinados, lo que hace que se meta entre rejas a la gente por infracciones menores o incluso inexistentes. ¿Le parece una comparación acertada? No sé si se trata de una comparación justa y real, Max. Por eso, voy a hacer otra que tengo constancia que lo es. Usted acaba de decir, básicamente, que cuando no hay suficientes delincuentes, los delitos se inventan. Pues bien, en la sanidad ocurre algo relativamente parecido, aunque su alcance exacto es difícil de determinar. Y para muestra el siguiente ejemplo, a principios de año se publicó un estudio que revelaba que, para personas que gozan normalmente de buena salud, tomar estatinas duplica el riesgo de contraer diabetes y no ofrece ninguna protección frente a los infartos. Pues bien, si una persona desarrolla diabetes, cosa que no es del todo improbable, puesto que el último año el riesgo subió del 6 al 14% automáticamente, según el estándar de tratamiento, pasa a depender para siempre de sus fármacos. Y todos sabemos que la diabetes desemboca irremediablemente en amputaciones, ceguera y diálisis, y en último término, en la muerte, tras haber destinado $500,000 o más al sistema médico desde el inicio de la enfermedad, una cantidad que en condiciones normales no tenía que haberse gastado. Lo peor de todo es que entre los programas Medicaid y Medicare, el gobierno estadounidense dedica entre 300 y 400,000 millones de dólares al año a la diabetes. Una diabetes que en muchos casos es una enfermedad provocada intencionalmente por el sistema médico. Hace siglos, cuando una persona iba por la calle y se encontraba una barbería, le pedía al cirujano barbero que le sacara un diente y el barbero le cobraba $5. De ahí que los postes de barbero giratorios tengan una franja roja, porque representan la sangre de las extracciones dentales. ¿No cree usted que hace falta un poco de transparencia en este mercado? Porque lo ocultan absolutamente todo. No nos informan del costo de los cuidados que nos dispensan. No nos cuentan que el mismo fármaco puede comprarse a un precio considerablemente inferior en otro país. Vamos, que operan desde la tenebrosidad más profunda. ¿No le parece que hace falta un cierto grado de apertura, Carl?
Usted se está respondiendo a sí mismo, Max. No hay un solo sector en este país que haga lo que se hace en los hospitales y en las consultas médicas y quede impune. Por ejemplo, si la gente solo pudiera conocer el precio de la gasolina una vez llenado el depósito y encima el costo dependiera del seguro de automóvil que se tuviera, las estaciones de servicio se arruinarían, porque no venderían nada. Y si intentaran hacerlo en cualquier ciudad, los meterían en la cárcel en cuestión de una tarde. Estamos hablando de unas prácticas claramente ilegales, tanto para la ley federal como para la de los estados. No solo la ley Sherman-Clayton, sino también los estatutos de protección al consumidor de la legislación federal y estatal lo consideran una práctica engañosa. Y sin embargo, nadie va a ir por ellos. Si una persona lo denuncia ante la Fiscalía General, le dicen, esta gente es intocable y punto. Mire, yo tengo una amiga a la que le facturaron intervenciones que decían haberle practicado su hijo, pero que no se realizaron. Y cuando intentó denunciarlo ante la Fiscalía del Estado, le dijeron que ellos no se ocupaban de esas cosas. Pues la pesadilla va a más. Esa gente está exenta de cumplir la ley, mientras se hace inmensamente rica gracias a su modelo depredador que hace enfermar a las personas para que ellos puedan llevarse unos cuantos millones más. Es la economía de la extinción, como si se pescara en los mares sin ningún tipo de control hasta dejarlos sin peces a cambio de unos pocos dólares. El sector de la sanidad mata a todos los estadounidenses que puede para conseguir dinero rápido, olvidándose de que para que el sector siga en pie necesita que haya personas vivas. Están dispuestos a tirar todo el futuro por la borda a cambio de obtener un beneficio económico en el presente. Es básicamente lo que está pasando. Estos modelos basados en la extracción funcionarán y seguirán limitando el crecimiento económico hasta que llegue alguien que se atreva a echarles el guante. Porque claro, ¿acaso va un empresario a ampliar su negocio si tiene que pagar ese dineral en conceptos de seguro de salud? ¿Contrataría incluso a la primera persona a la que tuviera que ofrecer la atención sanitaria? En los años 90 ya costaba justificar el sentido de ese argumento, pero ahora ya es del todo imposible. Un empresario tiene que estar muy mal de la cabeza para hacer algo así, Max. Así es, y como dice, las pequeñas empresas se ven afectadas, dado que no tienen la posibilidad de crear nuevos puestos de trabajo. En fin, Cal, gracias por haber estado en este especial de Soluciones Veraniegas. Gracias por invitarme, Max. Muy bien, esto es todo por hoy en este especial de Soluciones Veraniegas de Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro fabuloso invitado Cal Denninger de MarketTicker.com. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos en Twitter, Kaiser Report. Hasta la próxima, adiós.